Bajo el manto infinito del cosmos, la existencia se despliega como un inmenso escenario silencioso. Sin la presencia de los seres sintientes, el universo no sería más que una monumental escenografía vacía, un teatro de materia y energía desprovisto de un testigo que pudiese otorgarle un propósito. La vida, ese fenómeno misterioso y esquivo, no se limita a ocupar un espacio físico. Se hospeda en la arquitectura biológica de los cuerpos y de manera aún más profunda, en los pliegues insondables del psiquismo de cada especie. Es en el santuario de la mente donde la realidad verdaderamente acontece, donde el dolor se transforma en experiencia y la contemplación se convierte en conocimiento. Sin embargo, a lo largo de las eras, una inquietud persistente ha ensombrecido la marcha de la humanidad. La sospecha de que la conciencia no siempre ha sido libre, sino que ha permanecido atrapada en una red invisible de conceptos y dogmas que limitan su verdadero potencial evolutivo. Al observar el devenir del Homo sapiens, surge una interrogante perturbadora sobre si la evolución de esta especie fue diseñada para que alguna gente en el vasto orden universal fuese capaz de distinguir con total libertad aquello que afea la existencia de aquello que la ennoblece. Se debate si el destino último del universo requiere de una mente humana liberada, capaz de purificar su propio sendero para alcanzar una trascendencia útil y auténtica. En esta búsqueda de significado, el uso distorsionado de la fe religiosa se revela como una fuerza de oscurecimiento mucho más tenebrosa y devastadora que los desajustes que el propio materialismo ciego puede infligir a la sociedad. La manipulación de las sensibilidades humanas a través del control sagrado ha dejado cicatrices profundas en el alma colectiva, creando un lastre que arrastra a las civilizaciones hacia un abismo de sumisión. El peso de las certezas incuestionables ha actuado como una gravedad artificial, impidiendo que el espíritu humano se eleve hacia su verdadera estatura. Durante siglos, las multitudes han caminado bajo la sombra de templos erigidos no para albergar la divinidad, sino para contener el ímpetu de aquellos que osan dudar. El dolor físico de la existencia terrenal palidece ante la lenta agonía de una mente que se sabe prisionera de dogmas absurdos, tomados como verdades sagradas por un pasado equívoco y temeroso. En este panorama de sombras conceptuales, la necesidad de un análisis riguroso y desapasionado se vuelve urgente. Un esfuerzo por desenterrar la gema de la sabiduría original de entre las ruinas del fanatismo institucionalizado. Existe una distancia abismal entre las visiones puras de los grandes transformadores de la historia y las estructuras rígidas que sus supuestos continuadores levantaron sobre sus memorias. Este abismo conceptual es el escenario donde se libra la batalla más silenciosa y crucial de la humanidad. La lucha por la emancipación del pensamiento frente a las ideas entronizadas que, convertidas en ídolos de piedra y papel, reclaman una devoción ciega. El ser humano se encuentra así en una encrucijada histórica, donde continuar cargando el fardo de las incongruencias del pasado compromete su viabilidad en el futuro. Es en este preciso instante de cuestionamiento profundo donde comienza a desmoronarse el andamiaje de las viejas certezas, revelando las grietas de un sistema que ha confundido sistemáticamente el sometimiento con la virtud. La historia humana parece estar suspendida en un hilo de interpretaciones erróneas y conveniencias políticas que han moldeado la percepción de lo divino y de lo humano. Las mentes más libres de la historia han intentado, a menudo con consecuencias trágicas para sí mismas, advertir sobre el peligro de entregar la soberanía de la conciencia a intermediarios sedientos de poder terrenal. Al adentrarse en la reconstrucción de estos procesos, se hace evidente que las corrientes de pensamiento dominantes no siempre han buscado la elevación del individuo,
sino más bien la domesticación de sus impulsos más nobles. Así, la promesa de una comprensión aclarada permanece como una luz distante en un horizonte cubierto de bruma dogmática, esperando el momento en que las conciencias se atrevan a mirar directamente la verdad de su propia historia. Para comprender el paisaje mental en el que se mueve la humanidad contemporánea, es preciso remontarse a las épocas en que las grandes corrientes teológicas comenzaron a consolidar su dominio sobre el mundo occidental. En aquellos tiempos de transición, el control de las masas dejó de depender exclusivamente de la fuerza física o de la manipulación genética para trasladarse al territorio más sutil e influyente del psiquismo. Las ideas, una vez sembradas en el terreno fértil de la esperanza y el temor al sufrimiento eterno, se transformaron en las herramientas de domesticación más efectivas jamás creadas. Se estableció así un orden donde la obediencia no se exigía mediante cadenas de hierro, sino a través de grilletes invisibles forjados con la promesa de la salvación ultraterrena y la amenaza del castigo divino. Este proceso de sometimiento psíquico no ocurrió de manera accidental, sino que respondió a una sofisticada evolución de las técnicas de gobernanza espiritual. Las élites sacerdotales y los gobernantes de la antigüedad descubrieron rápidamente que un pueblo temeroso de la ira de un Dios invisible era mucho más fácil de conducir que uno impulsado por el libre examen de su realidad. De este modo, las intuiciones espirituales más puras de los reformadores del pasado fueron sistemáticamente codificadas, alteradas y encerradas en dogmas rígidos que servían para justificar el orden social establecido. Las preguntas fundamentales sobre el origen del cosmos y el propósito de la existencia fueron respondidas de manera autoritaria, clausurando cualquier posibilidad de debate o exploración personal. La construcción de este cautiverio mental se vio facilitada por la tendencia humana a buscar refugio en la certidumbre ante el dolor y la incertidumbre de la vida. Las explicaciones simplistas pero absolutistas que ofrecían las religiones institucionalizadas actuaron como un bálsamo anestésico para las masas, despojándolas al mismo tiempo de su soberanía intelectual. Generación tras generación, los individuos fueron educados bajo la premisa de que dudar de las verdades impuestas constituía el más grave de los crímenes, un pecado de soberbia que merecía el aislamiento social en la tierra y la condenación eterna en el más allá. Así, el conformismo intelectual se erigió como la mayor de las virtudes, y el pensamiento crítico fue catalogado como una enfermedad del espíritu. En este contexto de uniformidad impuesta, cualquier intento de rebelión mental era sofocado con una violencia ejemplarizadora. Las instituciones sagradas se arrogaron el derecho exclusivo de interpretar la voluntad divina, convirtiendo sus propias decisiones políticas y económicas en mandatos celestiales incuestionables. Quienes se atrevían a sugerir que el universo funcionaba bajo leyes distintas a las descritas en los textos antiguos eran perseguidos y tildados de enemigos del orden público y de la divinidad misma. El miedo a la exclusión y al castigo físico y espiritual cerró las mentes de la inmensa mayoría, consolidando un imperio de la ignorancia que se prolongaría durante centurias. Sin embargo, la semilla de la curiosidad y el anhelo de libertad nunca pudieron ser completamente extirpados del genoma humano. En los márgenes de la ortodoxia siempre existieron mentes inquietas que, a menudo en el más absoluto secreto, continuaron observando las estrellas, cuestionando los textos sagrados y buscando una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Estas voces dispersas, aunque silenciadas en su época, mantuvieron encendida la llama de una comprensión alternativa del mundo, una visión que no requería de la sumisión ciega a ídolos de barro.
La tensión entre estas dos fuerzas, la opresión del dogma entronizado y el impulso indomable hacia la verdad, se convirtió en el motor oculto de la historia intelectual de la humanidad, preparando el terreno para una confrontación inevitable. En la cúspide de este drama histórico y filosófico emergen dos figuras monumentales, cuyos legados, despojados de las distorsiones con las que el tiempo y las instituciones los han cubierto, representan las dos respuestas más profundas y contrastantes ante el misterio de la existencia. Por un lado, se encuentra la figura del hombre de Nazaret, un filósofo del amor cuya enseñanza original fue sepultada bajo toneladas de teología imperial. Por el otro, el pensador de la sospecha, el filósofo alemán que con su martillo conceptual desmanteló las ilusiones y las debilidades de la moral occidental. Ambos hombres, cada uno en su propio tiempo y con sus propias herramientas, se alzaron como faros de luz en medio de la oscuridad de la ignorancia de sus respectivas épocas, dejando obras que continúan alimentando el intelecto de quienes buscan despertar del letargo dogmático. El legado original de aquel maestro de Galilea fue, desde sus inicios, víctima de un secuestro histórico sin precedentes. Educado en la tradición de su pueblo, su mensaje de fraternidad y transformación interior fue interpretado bajo las rígidas expectativas del profetismo judío de la época, que aguardaba con ansia a un Mesías guerrero, un líder implacable que utilizara poderes sobrehumanos para masacrar a los opresores romanos y restaurar la gloria temporal del reino. Sin embargo, su propuesta era de una naturaleza completamente distinta, una revolución de la conciencia que no buscaba la conquista de imperios terrenales, sino la instauración de una decencia fundamental en el corazón de los seres humanos. Al negarse a cumplir el rol de caudillo violento que las Escrituras y sus propios seguidores le exigían, selló su destino trágico en la cruz. Muchos siglos después, el filósofo del martillo dirigiría su mirada afilada hacia las ruinas del edificio moral construido sobre el sufrimiento de aquel crucificado. Con una libertad intelectual casi sin parangón en la historia moderna, este pensador se atrevió a analizar el fenómeno del cristianismo libre de la infección de la creencia, revelando cómo el mensaje original del maestro de Galilea había sido traicionado y transformado en un sistema de opresión psíquica. Para él, la moral que se impuso en Occidente no era la del hombre libre y fuerte que abraza la vida con todas sus vicisitudes, sino una moral de resentimiento, diseñada por los débiles para someter la fuerza natural de la voluntad humana y postergar la búsqueda del progreso terrenal en favor de un paraíso ilusorio. La colisión entre estas dos perspectivas define la gran tensión existencial de la modernidad. Por un lado, la invitación al amor activo y a la rectitud interior como vía de evolución espiritual. Por el otro, la exigencia de una honestidad intelectual brutal que rechaza cualquier muleta metafísica y exige al individuo convertirse en el creador de sus propios valores. Mientras el maestro de Galilea hablaba al corazón con un lenguaje de parábolas y afecto, el filósofo alemán apelaba al intelecto con aforismos punzantes que obligaban a un doloroso pero necesario examen de conciencia. Ambos senderos, aunque aparentemente opuestos, convergen en la urgencia de liberar al ser humano de las cadenas del autoengaño. El drama del maestro de Nazaret radica en que su sacrificio fue utilizado precisamente para construir el andamiaje del poder que él mismo había rechazado en vida. Sus seguidores de la primera hora, incapaces de comprender la magnitud de su propuesta de un reino no terrenal, buscaron consuelo en la idea de una resurrección física y en la expectativa de un retorno glorioso que finalmente aplastaría a sus enemigos. De esta manera, el maravilloso compendio filosófico del hombre que se divinizó en vida quedó encadenado a la lógica de la profecía y el sometimiento,
sirviendo como cimiento para una de las estructuras de dominación mental más duraderas de la historia. Es esta paradoja la que el filósofo del martillo denunciaría con mayor vehemencia, abriendo una brecha insalvable entre el soñador original y la iglesia que se erigió sobre su tumba. La transformación del mensaje revolucionario del maestro de Galilea en una doctrina de Estado eclesiástica alcanzó su punto de inflexión definitivo en el continente europeo, específicamente durante los eventos del célebre Concilio de Nicea. En aquel histórico encuentro, convocado por el emperador Constantino, la naturaleza humana del filósofo de Nazaret fue sometida a una de las operaciones de reingeniería teológica más audaces de la historia. El Imperio Romano, que durante siglos había perseguido con saña a los seguidores del movimiento cristiano, se vio en la necesidad de absorber e instrumentalizar esta fuerza espiritual en rápida expansión para asegurar la cohesión de sus propios dominios en decadencia. Para lograr que el paganismo romano aceptara la nueva fe imperial, los teólogos del concilio diseñaron un simulacro teológico que imitaba las estructuras de las religiones tradicionales de la época. Dado que las poblaciones de origen celta, germánico y griego estaban profundamente acostumbradas a las tríadas divinas de sus respectivas mitologías, se estructuró la doctrina de la Santísima Trindade. Mediante este artificio, el hombre Jesús fue elevado a la categoría de un ser idéntico al Dios del Antiguo Testamento, uniendo a ambos con un Espíritu Santo que hasta entonces no había ocupado un papel central ni claramente definido en las enseñanzas canónicas. Esta asimilación forzada pretendía fusionar la figura del maestro compasivo con el carácter severo e implacable de la deidad hebrea, creando una contradicción lógica que el catolicismo jamás lograría resolver con total claridad. Con esta maniobra política y teológica, el legado original quedó sepultado bajo el peso de un dogma incomprensible que se impuso bajo pena de excomunión y muerte. La figura histórica del reformador social, del hombre que había caminado entre los desposeídos predicando la dignidad humana, fue sustituida por un icono distante, un dios en las alturas que legitimaba el poder de los emperadores y la jerarquía de los obispos. Las enseñanzas éticas sobre el amor, la generosidad y el rechazo a la hipocresía clerical fueron relegadas a un segundo plano, priorizando en su lugar la aceptación ciega de fórmulas teológicas abstractas y el sometimiento absoluto a la autoridad de la Iglesia de Roma. La fe, que en su origen había sido una fuerza de confianza activa y transformación personal, se transformó en una creencia simplona e incuestionable, un grillete mental que se transmitía de generación en generación. Los simulacros teológicos construidos en Nicea se convirtieron en el legado sagrado que los niños debían aprender antes de desarrollar su capacidad de razonamiento. De este modo, la capacidad crítica de las poblaciones fue sistemáticamente anulada, estableciendo una cadena de sumisión de la que resultaba prácticamente imposible escapar. El cautiverio espiritual se consolidó como la norma, y la exquisitez de los dogmas pasó a oprimir el psiquismo de millones de personas a lo largo de los siglos. Este proceso de institucionalización no solo traicionó la memoria del filósofo de Galilea, sino que preparó el escenario para las futuras persecuciones y abusos que caracterizarían la historia de la cristiandad. Al declarar que poseían el monopolio de la verdad absoluta y que cualquier desviación de la ortodoxia niceana constituía una ofensa directa a Dios, las autoridades eclesiásticas justificaron de antemano el uso de la violencia para mantener el control social. Las ideas entronizadas en el concilio se convirtieron en las armas de un poder temporal que utilizaba el nombre del crucificado para reprimir la libertad del espíritu humano.
marcando el inicio de una era de oscurantismo que sofocaría el progreso científico y filosófico del mundo occidental durante más de un milenio. La dominación psíquica ejercida por las ideas entronizadas se extendió como una densa niebla sobre la conciencia de las sucesivas generaciones, moldeando sus percepciones del bien, del mal y del destino de la existencia. En este largo cautiverio de la mente, la moral impuesta por las jerarquías eclesiásticas actuó como un mecanismo de filtrado que penalizaba cualquier impulso de superación individual y de cuestionamiento de la realidad. Bajo la etiqueta de pecado, se catalogaron todas aquellas manifestaciones de fuerza, curiosidad e independencia intelectual que pudiesen amenazar la estabilidad del sistema dogmático. La sumisión y la resignación ante las injusticias de la vida terrenal fueron promovidas como las mayores virtudes espirituales, prometiendo a cambio una compensación ilusoria en un supuesto reino celestial. Esta estrategia pedagógica de adoctrinamiento fue tan eficaz que penetró incluso en las corrientes espirituales de vanguardia que surgieron en siglos posteriores. Incluso aquellos movimientos de corte mediúmnico y filosófico que aparecieron en la época contemporánea en la región del continente americano y en Europa, se vieron obligados a adaptar sus discursos al zeitgeist o espíritu de la época para poder ser comprendidos por las masas. Los propios portavoces del mundo invisible, conscientes de las limitaciones conceptuales de los intermediarios humanos, recurrieron a metáforas adaptadas a las sensibilidades de su tiempo, utilizando términos como el Padre Amantísimo para suavizar la imagen del Dios severo de las escrituras bíblicas, demostrando que el conocimiento absoluto es una quimera y que la revelación siempre es progresiva y limitada por la capacidad del receptor. La entronización de estos ídolos corruptos y adulterados en el psiquismo humano representó una sustitución del antiguo control de orden genético que limitaba a las especies en sus etapas evolutivas previas. Al alcanzar el Homo sapiens un grado de desarrollo cerebral que le permitía liberarse de las ataduras puramente biológicas, las fuerzas que buscaban dirigir el destino de la humanidad diseñaron este sistema de control mental basado en la culpa y el miedo. Las certezas absolutas de los dogmas religiosos se convirtieron en las nuevas fronteras de una prisión invisible que impedía a los individuos explorar el verdadero potencial de su mente y de su conexión con el universo. El filósofo alemán de la sospecha comprendió con una claridad meridiana el daño profundo que esta moral del resentimiento infligía a la evolución de la civilización occidental. Al calificarla como una moral de esclavos, denunció cómo el cristianismo institucionalizado subvertía la fuerza natural que el ser humano posee para promover su propio progreso material y espiritual. La exhortación a la resignación y la desvalorización de la vida terrenal en favor de un más allá quimérico actuaban como un freno de mano para el desarrollo de las capacidades humanas, fomentando un estado de debilidad generalizada que convenía a las élites dominantes. Su crítica no se dirigía contra la noble figura del maestro de Galilea, sino contra la monstruosa estructura teológica que había hecho de la debilidad una virtud y de la fuerza un crimen. Frente a este panorama de estancamiento moral, se hace evidente la necesidad de recuperar la soberanía de la conciencia individual. El progreso auténtico de la humanidad no puede cimentarse sobre la base de creencias absurdas y miedos ancestrales disfrazados de santidad. Es preciso que el ser humano aprenda a caminar sin el auxilio de las muletas metafísicas que las religiones le han impuesto, asumiendo la responsabilidad plena de sus decisiones y de su propio perfeccionamiento moral e intelectual. Solo mediante un despertar espiritual libre de dogmas, donde el amor se traduzca en una práctica diaria de decencia y no en un discurso de control,
¿Podrá la sociedad sacudirse el fardo de un pasado equivocado y avanzar hacia una auténtica madurez cósmica? El enfrentamiento con el sufrimiento y la adversidad constituye la prueba de fuego para cualquier sistema filosófico o espiritual que aspire a guiar la conducta humana. En este terreno, la diferencia entre las doctrinas de sometimiento y las filosofías de la emancipación se manifiesta con total nitidez. Mientras que las religiones tradicionales ofrecen consuelo a través de la promesa de una intervención divina o de una compensación en una existencia posterior, el pensamiento más libre exige una aceptación valiente y lúcida de la realidad tal como se presenta. Esta postura, lejos de ser un acto de resignación desesperada, se constituye en la base de una superación física, emocional e intelectual que fortalece el carácter del individuo. El filósofo de la sospecha encarnó en su propia vida este principio de superación constante, convirtiendo su existencia acosada por la enfermedad y el aislamiento en un laboratorio de resistencia intelectual. En lugar de buscar refugio en las verdades reconfortantes de la religión de su infancia o en los conceptos morales bien vistos por la sociedad de su época, prefirió desafiar con sus aforismos polémicos las certezas absolutas sobre Dios y el orden del universo. Su propuesta del amor fati, entendido como el amor y la aceptación incondicional del destino propio con todas sus alegrías y dolores, representaba un rechazo absoluto a las explicaciones metafísicas simplistas que intentaban justificar el sufrimiento humano como parte de un plan divino incomprensible. Para esta visión de vanguardia, el dolor, la agonía y la dificultad no son castigos de una deidad ofendida ni pruebas enviadas por el cielo, sino componentes intrínsecos de la totalidad de la vida, de la misma manera que las sombras son indispensables para dar relieve a una pintura. El ser humano verdaderamente evolucionado, el superhumano del futuro, debe ser capaz de integrar estas experiencias difíciles sin recurrir a falsos apoyos espirituales o ilusiones reconfortantes. Al vivir cada momento con la máxima intensidad y dignidad posible, el individuo demuestra que la existencia no requiere de una justificación trascendente para ser valiosa en sí misma, sino que encuentra su sentido en la propia experiencia estética de estar vivo. Esta concepción de la vida como un fenómeno estético, donde la realidad se experimenta con la misma intensidad y distanciamiento creativo que un espectador frente a una tragedia teatral, choca frontalmente con la exigencia eclesiástica de una sumisión moral absoluta. El poder opresor de las ideas entronizadas ha intentado siempre convencer a los seres humanos de que son criaturas débiles e imperfectas por naturaleza, necesitadas de un perdón constante y de una guía sacerdotal para no perderse en el camino. Al presentarse como los únicos administradores autorizados de la gracia divina, los clérigos han mantenido a las poblaciones en un estado de minoría de edad perpetua, impidiéndoles descubrir la fuerza interior que les permitiría gobernarse a sí mismas. La incapacidad de la mayoría para liberarse de estas cadenas mentales perpetúa un ciclo de dependencia emocional que debilita el tejido social. La comodidad de delegar las decisiones éticas y la búsqueda de la verdad en las autoridades de un templo resulta sumamente atractiva para quienes temen la soledad de la libertad. Sin embargo, este repliegue hacia el dogmatismo seguro pero estéril constituye una traición al impulso evolutivo de la conciencia. La verdadera evolución del espíritu humano exige el coraje de mirar al abismo de la existencia sin parpadear, aceptando el dolor de la incertidumbre como el precio inevitable de una libertad auténtica. La historia del dominio eclesiástico sobre las conciencias en el continente europeo está escrita con las cenizas de incontables piras y el eco de los lamentos de quienes se atrevieron a pensar de manera diferente.
Una vez que la ortodoxia dogmática se consolidó como la religión oficial de los imperios y naciones, el aparato del poder sagrado perfeccionó sus mecanismos de persecución judicial e inquisitorial. Ya no eran los emperadores paganos quienes arrojaban a los disidentes a las fieras en los circos romanos, sino la propia jerarquía eclesiástica la que, en nombre del amor y de la salvación de las almas, organizaba la tortura sistemática y la ejecución en la hoguera de aquellos que consideraba herejes. Mentes preclaras como las de Jan Hus y Giordano Bruno, hombres cuyas sensibilidades y reflexiones filosóficas buscaban liberar a la humanidad de la estrechez de miras del dogma clerical, vieron sus honras masacradas y sus cuerpos destruidos en ritos públicos de caridad cristiana. Lo más siniestro de estos procesos judiciales, impecablemente descritos en los libros de la Iglesia, era la perversa justificación teológica que acompañaba a cada acto de violencia. La tortura no se aplicaba por mera crueldad, sino bajo la supuesta esperanza de que el pecador confesara sus desviaciones antes de morir, permitiendo así que la institución lo perdonara y que su alma pudiera partir en paz, librándose de las llamas eternas a cambio de perecer en las llamas terrenales. Este despliegue de violencia institucionalizada estaba diseñado para enviar un mensaje inequívoco a toda la sociedad. Nadie podía escapar del control del dogma sagrado. Para blindar este sistema contra cualquier intento de reforma interna, se terminó por establecer el dogma de la infalibilidad de la figura papal, una decisión que consolidó el absolutismo espiritual y temporal de la curia romana. Bajo el amparo de esta supuesta protección divina contra el error, se justificaron masacres enteras de poblaciones sospechosas de simpatizar con corrientes heréticas, destruyendo vilarejos y arrasando con cualquier vestigio de libertad de pensamiento en nombre de una pureza doctrinal incuestionable. La hipocresía de este sistema de dominación alcanzó niveles grotescos cuando, siglos más tarde, las autoridades del Vaticano iniciaron ceremonias de petición de disculpas y reconciliación histórica con las víctimas de sus crímenes del pasado. Estos rituales solemnes, celebrados con gran pompa mediática en la época contemporánea, pretendían mostrar la magnanimidad de una institución que se arrogaba el derecho de perdonar a los mismos mártires que ella misma había asesinado. Esta aparente benevolencia no era más que una campaña publicitaria vacía, un intento de lavar la imagen de una estructura de poder que se negaba a renunciar a sus privilegios económicos e influencias políticas en el mundo moderno. El mantenimiento de este imperio del temor durante casi 17 siglos solo fue posible gracias a la imposición de un analfabetismo generalizado sobre la población de Occidente. Desde la consolidación del poder papal en el siglo IV hasta la llegada de la imprenta en el siglo XVI, las jerarquías eclesiásticas limitaron severamente el acceso directo de los fieles a los textos sagrados, asegurándose de que nadie pudiese realizar una interpretación personal que discrepase de las conveniencias eclesiásticas. La ignorancia del pueblo fue la garantía de la impunidad de los gobernantes divinos, quienes vivían en la opulencia mientras predicaban la resignación evangélica a las masas desposeídas. La cumbre de esta manipulación histórica se manifiesta en el contraste absoluto entre la conducta del filósofo de Nazaret durante su paso por la tierra y el comportamiento de quienes, a lo largo de las eras, se han presentado como los únicos depositarios de su autoridad espiritual. Mientras el maestro de Galilea decepcionaba las ambiciones políticas de sus allegados y apóstoles al rehusar el mando de un imperio terrestre, afirmando de manera categórica que se debía dar al César lo que correspondía al poder temporal, las instituciones que asumieron su nombre hicieron precisamente lo contrario. El Vaticano se transformó en un estado político y financiero de inmenso poder,
con su propio banco, su central de inteligencia y una red de influencia que se extiende por los pasillos gubernamentales de todo el planeta. En la actualidad, resulta doloroso observar cómo el legado del desventurado maestro de Galilea continúa siendo arrastrado por los subterráneos del poder político, especialmente en regiones de América Latina y otros continentes, donde líderes oportunistas y sectores del neopentecostalismo utilizan su nombre para justificar ambiciones de gobierno y discursos de odio. Al presentarse ante los congresos y asambleas como representantes directos de la voluntad divina, estos agentes de la ignorancia explotan la buena fe de poblaciones desinformadas para consolidar cuotas de poder temporal. Esta vergonzosa instrumentalización de lo sagrado representa la traición definitiva a un hombre que prefirió morir en una cruz antes que validar el uso de la violencia y la demagogia para dominar a sus semejantes. El maestro de Nazaret comprendía perfectamente que su misión no consistía en reformar por la fuerza las estructuras políticas de un imperio inevitablemente corrupto, sino en sembrar un código ético y filosófico en el corazón y el intelecto de los individuos. Su mensaje era una invitación al despertar de la conciencia individual, un llamado a asumir la responsabilidad moral del propio comportamiento frente al sufrimiento ajeno. Sin embargo, la religión de la comodidad prefirió sustituir este llamado a la transformación interior por un sistema de transacciones espirituales basadas en el miedo al castigo y el interés por obtener favores divinos mediante la obediencia ciega a intermediarios humanos. Esta transferencia de responsabilidad hacia supuestas autoridades religiosas ha mantenido a las multitudes en un estado de pereza intelectual y servidumbre voluntaria, al preferir creer en cualquier fantasía teológica antes que investigar la verdad histórica de los hechos. Los creyentes se convierten en cómplices pasivos de los peores abusos cometidos en nombre de su fe. El misterio del por qué la figura del crucificado jamás intervino para impedir que su memoria fuese utilizada para justificar la tortura, la matanza y la opresión de las almas sigue siendo un enigma insondable, que solo puede comprenderse bajo la dolorosa constatación de que las leyes del universo operan bajo principios de libertad de elección que la divinidad misma respeta. La persistencia de estas exquisiteces teológicas absurdas en el mundo moderno atesta la incapacidad de gran parte de la humanidad para avanzar hacia un nivel superior de madurez ética. A pesar de los avances científicos y del acceso sin precedentes a la información, el psiquismo de las masas sigue siendo vulnerable a la retórica de un Dios castigador y exclusivo, una deidad celosa que exige alabanza perpetua y condena al fuego eterno a quienes no se arrodillan ante sus ministros terrenales. Es este poder opresor de las ideas entronizadas el que debe ser denunciado con firmeza, si se desea que las futuras generaciones respiren el aire limpio de una verdadera libertad espiritual. La comprensión profunda de estas dinámicas institucionales exige un examen desapasionado de los mecanismos metafísicos y de justicia universal que operan tras los bastidores de la historia humana. Una de las verdades más difíciles de asimilar, incluso para aquellos estudiosos de las leyes espirituales, es que las instituciones jurídicas, los imperios y las iglesias no están sometidos a los cobros del karma de la misma manera que las individualidades humanas. Las personas jurídicas son abstracciones creadas por la mente del hombre, andamiajes institucionales que no reencarnan ni poseen un alma que pueda responder ante la justicia cósmica por los crímenes perpetrados bajo su amparo. Cuando una nación poderosa destruye y saquea a otros pueblos con fines de expansión económica y territorial, como ocurrió con el colonialismo británico en siglos pasados en diversos continentes,
la estructura estatal del imperio rara vez sufre las consecuencias inmediatas de sus atrocidades. Las naciones colonizadas pueden continuar sumidas en la miseria durante generaciones, mientras la metrópoli opresora sigue disfrutando de su riqueza y estabilidad temporal. El cobro del karma negativo no se dirige contra el concepto de la nación en sí, sino contra las almas de las personas físicas, los gobernantes, militares y burócratas que diseñaron y ejecutaron activamente las políticas de expoliación y sufrimiento ajeno. Estos individuos, al retornar al escenario terrenal en sucesivas existencias para saldar sus deudas espirituales, suelen reencarnar precisamente en las condiciones de miseria y abandono de los países que ellos mismos devastaron en el pasado. Mientras tanto, las instituciones que ellos sirvieron continúan funcionando en el plano físico, aparentemente indemnes a la justicia divina, dirigidas por nuevos agentes que repiten los mismos patrones de conducta egoísta. De la misma manera, la Iglesia Católica ha continuado su marcha triunfal a lo largo de los siglos, con sus prelados habitando palacios suntuosos y sus arcas financieras resguardadas por el Banco del Vaticano. A pesar de la inmensa acumulación de escándalos de corrupción y encubrimiento de abusos que la prensa independiente de Europa denuncia de manera reiterada. Esta impunidad terrenal de las organizaciones sagradas genera una profunda desconcertación en el sentido de justicia del ser humano común. Resulta incomprensible que una institución que ha causado tanto dolor y oscurantismo a lo largo de la historia continúe presentándose ante el mundo como la máxima autoridad moral de la civilización. Sin embargo, la persistencia de esta estructura en el plano físico no es una prueba de la aprobación divina, sino del poder de las ideas entronizadas para perpetuarse a través de la ignorancia y el apego de las masas. El choque de la realidad para los agentes que sostienen estas estructuras se produce inevitablemente en el plano espiritual o en la dureza de sus futuros retornos terrenales. Ningún cargo eclesiástico, por suntuoso que sea, ni ninguna prebenda diplomática protegida por el Estado del Vaticano puede librar al alma individual de la estricta correspondencia causa-efecto que rige el universo. La lección de esta dinámica es clara. La verdadera filiación espiritual no se mide por la pertenencia a una institución supuestamente sagrada, sino por la decencia de la conducta personal y la contribución efectiva al alivio del sufrimiento humano y al progreso del conocimiento humano. A medida que el pensamiento racional y los métodos científicos comenzaron a ganar terreno en el mundo occidental a partir del periodo del Iluminismo, los cimientos de la interpretación dogmática del universo empezaron a resquebrajarse. La separación entre las iglesias y los estados nacionales representó un avance fundamental para la supervivencia y libertad intelectual del ser humano de ciencia. Sin esta demarcación legal, el destino de los investigadores y filósofos contemporáneos habría seguido la misma trágica trayectoria de los sabios del pasado, cuyas vidas fueron cegadas en las prisiones inquisitoriales por contradecir la geografía cosmológica de los textos sagrados. Los descubrimientos de la física cuántica, de la genética molecular y de las neurociencias han dejado sin empleo a gran parte de las nociones antropomórficas de Dios que la teología medieval consideraba verdades eternas. La comprensión de fenómenos como el campo de Higgs, que otorga masa a las partículas fundamentales para construir la realidad física en la que habitamos, revela un universo regido por leyes matemáticas de una complejidad asombrosa, lejos del diseño simplista de una deidad caprichosa que interviene a cada momento para alterar las leyes de la naturaleza a petición de sus fieles. Mucho de lo que en el pasado se atribuyó a la acción milagrosa de un creador providencial
se entiende hoy como el resultado de las propiedades intrínsecas de la materia y de la energía cuántica, operando bajo la atenta observación de la conciencia. La ciencia de vanguardia vislumbra la existencia de un observador o científico sideral, una mente cósmica que establece las condiciones iniciales del universo para que la vida y la conciencia puedan emerger y evolucionar de manera autónoma. Frente a esta sofisticación cosmológica, la cosmogonía de las religiones tradicionales, con sus deidades temerosas y exigentes de sacrificios, se revela como una creación infantil de una humanidad en pañales. En este escenario de transformación intelectual, cobra una relevancia enigmática la antigua intuición del filósofo griego Protágoras de Abdera al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Si esta premisa es correcta, implica que cada ser humano es, potencialmente, el heredero y la víctima de todos los aciertos y desaciertos acumulados en el genoma evolutivo de la especie desde los albores de la vida universal. Llevamos grabados en nuestra arquitectura biológica y psíquica los vestigios del miedo ancestral, de la violencia territorial y de la credulidad ciega que sirvieron de mecanismos de supervivencia a nuestros antepasados homínidos. El desafío para la civilización del futuro consiste en desactivar este lastre biológico y cultural que condiciona negativamente la conducta humana. La acumulación de exquisiteces absurdas de la teología y del fanatismo religioso no puede continuar determinando el destino de una especie que aspira a explorar los confines del espacio físico. Es imperativo que la humanidad comprenda la urgente necesidad de limpiar su herencia mental, separando la búsqueda legítima de una trascendencia espiritual de las marcas tenebrosas del sometimiento dogmático que caracterizaron las etapas previas del desarrollo humano. La persistencia de los patrones de conducta religiosos de carácter violento y dogmático representa un peligro real no solo para la estabilidad presente de las sociedades terrenales, sino para el futuro mismo de la colonización espacial. En las próximas centurias, el Homo sapiens iniciará un proceso irreversible de especiación, con grupos humanos estableciendo comunidades permanentes en la Luna, en el planeta Marte, en los satélites de Júpiter y Saturno, y en estaciones espaciales que viajarán hacia sistemas solares lejanos. Si la humanidad transporta en su equipaje psicológico el ADN cultural deteriorado de las intolerancias religiosas del pasado, corre el riesgo de reproducir en otros mundos los mismos escenarios de guerra santa y persecución que ensangrentaron la Tierra. Resulta aterrador imaginar la posibilidad de que se instaure un nuevo tribunal de la Inquisición en las colonias marcianas para juzgar a quienes cuestionen las verdades científicas o filosóficas establecidas, o que líderes fanatizados convoquen a cruzadas interplanetarias contra comunidades de colonos declarados herejes. Para evitar este retroceso evolutivo, es indispensable que los humanos que se embarquen en la aventura espacial dejen atrás las marcas de dominación de los primeros logos, aquellos sistemas de control mental que sometieron a las inteligencias de la Tierra a todo tipo de absurdo bajo la falsa premisa del favor divino. La aceptación como algo sagrado de relatos mitológicos donde una deidad ordena a un padre asesinar a su hijo para probar su obediencia, o donde se castiga colectivamente a poblaciones enteras por las faltas de sus gobernantes, constituye una indecencia moral que no debe ser tolerada por un psiquismo civilizado. Estas representaciones de lo divino, creadas a imagen y semejanza de los tiranos de la antigüedad, reflejan la incapacidad de las élites sacerdotales de antaño para concebir un principio creador dotado de una mínima decencia ética. Mantener vigentes estas concepciones en la era de la exploración espacial
representaría un obstáculo insalvable para el desarrollo de una conciencia verdaderamente cósmica. Las nuevas generaciones de humanos que habitarán los mundos del mañana deben ser educadas en los valores de una libertad intelectual plena y de una ética fundamentada en el respeto mutuo y el amor activo por la vida. Las religiones de la comodidad y del temor deben dar paso a una filosofía de la existencia que asuma con orgullo la condición humana como una expresión consciente del universo mismo en proceso de autodescubrimiento. No se trata de negar la dimensión espiritual de la existencia, sino de purificarla de los virus del dogma entronizado y de la manipulación clerical que la han asfixiado durante milenios. El legado del maestro de Galilea, despojado de la teología imperial de Nicea, y la honestidad brutal del filósofo de la sospecha deben servir como herramientas complementarias para esta labor de reconstrucción moral. Solo a través de una comprensión aclarada que valore la libertad del espíritu por encima de la obediencia servil, podrá la humanidad superar la gravedad mental de su pasado terráqueo y reclamar con dignidad su lugar entre las estrellas, garantizando que el nuevo viaje no sea una repetición del antiguo cautiverio de la mente. Al final del camino de esta profunda indagación sobre el poder opresor de las ideas entronizadas, el espíritu se enfrenta a una revelación liberadora y a la vez exigente. La vida, en su inmensa generosidad y misterio, se nos presenta no como una prueba impuesta por un Dios temeroso y deseoso de alabanza constante, sino como una oportunidad magnífica de autodescubrimiento y superación. El verdadero panteón de referentes para el alma humana no debe estar poblado por ídolos de piedra ni por deidades teológicas construidas para la manipulación de las mentes vulnerables, sino por el recuerdo y el ejemplo de aquellos hombres y mujeres libres que con su coraje, su inteligencia y su sensibilidad embellecieron la existencia humana. La respuesta ante la gran pregunta de si en estos tiempos de cambio es más conducente guiar nuestros valores por la compasión activa del filósofo de Nazaret o por la honestidad intelectual inflexible del pensador del martillo, no consiste en elegir uno en detrimento del otro. La madurez de la conciencia individual radica en la capacidad de sintetizar ambas fuerzas. Abrazar el amor como la práctica diaria que da sentido a la vida social, mientras se mantiene un sentido crítico impecable que rechaza cualquier dogma o ilusión metafísica que pretenda limitar nuestra libertad de pensamiento. Solo a través de esta conjunción de corazón y cerebro, de sensibilidad y razón, podrá el ser humano liberarse definitivamente de las cadenas de las certezas absolutas. Debemos mantenernos vigilantes para no permitir que el veneno de la hipocresía y del fanatismo religioso continúe infestando los ámbitos de la vida pública y familiar de nuestra civilización. Quienes utilizan el nombre de lo divino para justificar ambiciones de poder temporal o para condenar la diversidad natural de la vida, demuestran poseer una profunda ignorancia de las verdaderas leyes del cosmos. El universo no requiere de siervos obedientes, sino de mentes libres y valientes que investiguen la verdad con honestidad científica y que asuman con dignidad el dolor y la gloria de su propio destino terrenal. Que las futuras generaciones de humanos, ya sea que habiten en este planeta o en los nuevos mundos que el ingenio científico comience a conquistar, recuerden siempre que la medida de nuestra evolución no radica en la cantidad de dogmas que aceptamos como sagrados, sino en el grado de decencia ética y libertad intelectual con el que conducimos nuestras vidas. La herencia de un sepulcro vacío no debe interpretarse como el inicio de una nueva religión del temor, sino como el símbolo definitivo de que ningún poder humano o eclesiástico puede retener cautiva a una conciencia que ha decidido despertar. Así, con la mirada puesta en el horizonte infinito del espacio y del espíritu,
Cerramos esta reflexión con la certeza de que el camino del verdadero despertar espiritual sigue abierto para todo aquel que tenga el coraje de dudar, de pensar por sí mismo y de amar la existencia tal como es, sin necesidad de muletas celestiales. En esa libertad reside nuestra mayor gloria, nuestro único y verdadero favor divino.